De aquí soy, de Quintana Roo. Estuvo en Cancún Santiago Nieto para presentar su libro Sin filias ni fobias en el Salón Presidentes del Palacio Municipal, gracias a las gestiones de un familiar cercano y miembro del gabinete municipal, que también logró la firma de un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que representa el primero en su tipo suscrito por esta dependencia federal y un municipio en todo el país. Este convenio es muy importante, ya que fungirá como un mecanismo que facilitará el intercambio de información para agilizar investigaciones, prevenir y detectar presuntos actos indebidos en el manejo de recursos, tanto en el sector público como en el privado, destacó Mara Lezama. Por su parte, el titular de la UIF destacó lo siguiente: la presidenta municipal creo que le da en el clavo. El tema de combatir la corrupción tiene que ver con voluntad política y los diseños o mecanismos institucionales para llevarla a cabo. Este convenio es fundamental no solo para efecto de cumplir con los estándares internacionales en prevención del lavado de dinero, también para lograr sancionar a servidores públicos que hayan generado actos en contra del mandato normativo. Esto lleva cola, ¿eh? Posteriormente, Santiago Nieto fue entrevistado por medios locales y corresponsales nacionales y a pregunta expresa contestó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigó las finanzas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, desde hace 2 meses, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos. Detenido en Texas, el exfuncionario federal, acusado de recibir millones de dólares del cártel de Sinaloa, ya era investigado desde antes por autoridades de los 2 lados de la frontera. Indicó que le fueron congeladas sus cuentas bancarias, no solo al exfuncionario calderonista, sino también a otras 5 personas físicas y 5 morales. Por otro lado, confirmó que se investiga la venta de terrenos federales por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga. Ojalá esa investigación se amplíe al tiempo en el mismo cargo del senador yucateco Jorge Carlos Marín, por esa dependencia y los desaguisados que dejaron en toda la península y en especial en Quintana Roo. Que se investigue la forma en que pretendió su delegado en Quintana Roo, el también yucateco Cástulo Ramírez, con el apoyo de Luis Bastarrachea, en ese tiempo director general de Terrenos Nacionales, apoderarse del Hotel Villas del Palmar, que está a un lado del muelle del ferry de Punta Sam, para señalar el tema más grande e importante. El que tiene los datos es el dueño de ese hotel y expresidente municipal de Vallarta, Fernando González. Encontrarán sorpresas muy grandes, porque además en ese tiempo hubo acaparamiento de terrenos nacionales muy valiosos a lo largo y ancho de la Riviera Maya de Quintana Roo, así como de terrenos en la periferia de Mérida, además de los de Campeche. Volviendo al caso de Genaro García, habría que señalar que es un émulo de don Fernando Gutiérrez Barrios, aquel legendario policía político que tenía en sus archivos la vida y milagros de los políticos mexicanos, quien fuera el maestro de Manlio Fabio Beltrones, quien fue su secretario particular, además de Dante Delgado, que fue su sustituto en la gubernatura de Veracruz, cuando don Fernando fue llamado al gabinete de Salinas para ocupar la Secretaría de Gobernación para unos trabajitos especiales que enseguida se supieron. El detenido exsecretario de Seguridad de México en el sexenio de Felipe Calderón, que fue también un alto personaje de la seguridad y del espionaje con Vicente Fox,
tiene en las oscuridades de su pasado información con la que puede negociar o simplemente involucrar a personajes que deben de estar temblando. Fue detenido en un modesto departamento que no tenía recámaras y por lo tanto no tenía el arsenal de información que se especula que posee. Se habla de inmensas cantidades de dinero que debe tener en algún lado y ya el presidente López cubrió las formas diciendo más o menos lo siguiente: andamos sobre él, sobre sus cuentas, las que aún no se han intervenido, a pesar de que Santiago Nieto ya había declarado que eran 10 las cuentas congeladas desde el momento de su detención, que fue muy sincronizada entre el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y el de México, concatenándose a varios efectos que se reflejan en positivo para el gobierno mexicano. Ya revivieron hasta el tema de Manlio Fabio Beltrones con los recursos del gobierno de Chihuahua, el de César Duarte, el que no ha concluido. Todo con tal de tener una fuerte cortina de humo, porque la firma acelerada del TEMEC está generando más dudas que certezas. Trae ese adendum un texto que no es fácil de leer y mucho menos de instrumentar. La primera pregunta que tenemos todas y todos es en cuánto y cediendo qué tanto se pudiera resumir meses de negociaciones a 2 o 3 tiritos que seguramente iremos conociendo en los próximos meses. Por lo pronto el acelere llegó a la Cámara de Senadores de México y para demostrar el control político y la línea sobre todo, salió de comisiones por unanimidad y del Pleno con un solo voto en contra, el del senador Emilio Álvarez y Casa, que no tiene bancada, que cuestionó que hace 25 años, cuando Salinas era presidente de la República, la izquierda unida levantó su protesta y bloqueó carreteras. Hoy dice el senador que votó en contra que no es creíble que sea la izquierda quien más fuerte aplaude el TEMEC, que es lo mismo que el TLC y que puede ser aún peor, una vez que se decodifique ese adendum y se puede entender bien qué cedimos del que se firmó el último día de gobierno de Enrique Peña en Argentina, para que quede en el registro de la historia del control sobre el Senado por parte del Ejecutivo. De 108 senadores que asistieron al Pleno, 107 votaron a favor, la mayoría de los mismos que se asegura no leyeron las 37 páginas del adendum y mucho menos entendieron las explicaciones que el subsecretario Jesús Seade les fue a hacer en 2 sesiones privadas. Ellos y ellas alegremente votaron porque ya se van de fiestas decembrinas. Veremos qué sucede durante el año 2020.